¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. El tema es muy importante y como lo que importa es lo que digan nuestros invitados de hoy, pues daremos rápidamente paso a ellos y la presentación. El tema es México militarizado, el ejército ya en todos lados, y si el tiempo nos alcanza hablaremos también de la salud del presidente de la República. Está con nosotros el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí. Y el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño, por haberme invitado y un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, es un tema importante, candente en este momento por lo que está ocurriendo en el país y surge a raíz, ya desde antes te tenían noticias de, bueno, todas las atribuciones que el gobierno federal le estaba dando al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas en general, pero a raíz del hackeo precisamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora conocemos que México pues está, creo yo, un país prácticamente militarizado. El ejército participó activamente, esto se conoce ya a raíz del hackeo, insisto, a la Sedena, activamente en el caso Ayotzinapa, el ejército espía, el ejército tiene un hospital al que van solo gente de la 4T y sus parientes, el ejército tiene una agencia de viajes, va a organizar los viajes a las Islas Marías, el ejército es constructor de obras como el Tren Maya y algunas otras, el AIFA, por ejemplo, el ejército tendrá una aerolínea privada, la manejarán ellos, dicen que se llamará Mexicana de Aviación, las toallas, el tema de las toallas del general, hay que regular el toalla Gate con Fox, el ejército administrador de programas sociales. Bueno, el gobierno federal, si no es, parece o ya es una junta militar. La militarización avanza en este país, la oposición se dobla o ya la doblaron, creo yo. Las Fuerzas Armadas se crecen y aplauden, el presidente parece que obedece, el poder civil se encoge y la democracia pierde. Doctor Armando Zacarías Castillo, ¿cuál es su percepción de esto? Bueno, aquí en primer lugar creo que sí sería muy importante matizar bien el tema de la militarización, que ha causado una gran cantidad de controversia el uso de este concepto entre si está militarizado México o no. Desde mi punto de vista no está militarizado. Lo que sí está sucediendo es que hay una presencia como nunca había tenido después de la Revolución Mexicana el ejército mexicano dentro de acciones y operaciones que en otros momentos no estuvieron dentro del marco del ejército. Porque si estuviera militarizado tendríamos una estructura que hubiese eliminado muchos de los factores de desarrollo constitucional que sí tiene el Estado, sustituidos por las estructuras institucionales del ejército. Entonces, cuando se habla de militarización, aquí es muy interesante e importante matizar el tema para no confundir precisamente el concepto que tradicionalmente se ha hecho de militarización con el de la presencia y el avance de militares en la vida civil de nuestro país. Seguimos afortunadamente regulados por una estructura constitucional que ha sido pasada por encima digamos, en las últimas sesiones tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pero existe la facultad de que una estructura distinta del Poder Legislativo, como lo es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia pueda intervenir en un momento dado para determinar sobre la constitucionalidad de algunos aspectos o no. Esa es la gran diferencia con respecto a la caracterización o el concepto de militarización. En ese sentido, la presencia política que está teniendo el ejército dentro de la toma de decisiones que en este momento está funcionando, todos estos aspectos que se señalaron en los que está participando el ejército, pues no tendría realmente gran problema en la medida en que hubiera una estructura claramente definida, con resultados perfectamente establecidos respecto a cómo está abordándose el problema fundamentalmente de seguridad pública y de seguridad nacional en nuestro país. Poco importa si es el ejército, la guardia, la gente está buscando tener una perspectiva clara respecto del tema de seguridad. Entonces, bajo esa perspectiva, hay una gran interrogante que tienen muchos sectores de la sociedad, hay una gran interrogante sobre
cómo se va a instrumentar el funcionamiento del ejército, que va a tener que establecer mecanismos de funcionamiento, de operación mixtos, es decir, si el ejército se hace efectivamente cargo de toda la trama de seguridad nacional, pues entonces tiene que operar con estructuras civiles, como son los juzgados, como son los agentes del Ministerio Público, como son las propias policías locales, y todos esos mecanismos no están articulados en absolutamente ningún ordenamiento ni ninguna perspectiva, y lo que sí estamos viendo es que estas tendencias, ayer mismo hubo una situación complicada fuera del entorno de las fiestas de octubre de Guadalajara, que es un lugar que tradicionalmente ha tenido una acogida familiar. 2 muertos. 2 muertos y se sigue planteando que los mecanismos de seguridad son eficientes. Entonces, lo que se busca entonces aquí es cómo va a estar articulado este mecanismo de presencia de Fuerzas Armadas en operaciones civiles, cuando no tenemos una estructura que nos defina cuál va a ser el rango de competencia de unos, el rango de competencia de otros, y como lo estamos viendo ahora, dentro de la auscultación que la sociedad quiere hacer de las Fuerzas Armadas, todavía esa estructura es totalmente una estructura cerrada. Muy bien. Y con base a lo que acaba de decir, doctor, me faltó también mencionar en esta introducción que hice que el Ejército también hace iniciativas de ley. La iniciativa que se aprobó para que la Guardia Nacional siga o pase a las filas de la Sedena y que la Guardia Nacional o el Ejército siga en las calles hasta el 2028, pues la hizo la Secretaría de la Defensa Nacional y la presentó el presidente de la República como suya. Doctor Jaime Tamayo, ¿qué opina de esta introducción que hice al respecto? Bueno, yo creo que hay una serie de exageraciones, exactamente. Creo que es parte de tu provocación y eso me parece muy bien, porque da motivo para discutirlo. Son datos que salieron a raíz del hackeo a la Sedena, claro, que por cierto el hackeo fue minimizado por el presidente. Pero, más allá del hackeo, primero, el asunto de los militares en lo de Ayotzinapa no es ninguna novedad, pero además no fue hecho público y abierto a raíz del hackeo, fue hecho antes a través de la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación por Alejandro Encinas, entonces no es ningún mérito del hackeo, primero. Segundo, esto que señalas tú ahorita de que fue una ley presentada por la Sedena, pero todas las leyes generalmente son elaboradas inicialmente como proyectos cuando parten del Ejecutivo por sus secretarías. O sea, el Ejecutivo es el jefe y él decide y los demás son sus operadores, por decirlo así. No tienen ninguna relevancia propia, sino en función de que representan en esas áreas al Ejecutivo. ¿Sí? Y el que hagan llegarle una propuesta es lo más natural. Si es la cuestión fiscal, pues será la Secretaría de Hacienda, etcétera, ¿no? Para no abundar, pero así eso es en todo, no tiene nada de extraño. Segundo. Tercero, hablar de militarización. Eso es no solo una exageración, yo diría que es una falacia, francamente. Hemos tenido un gobierno militarista en México en el siglo XIX hubo varios, pero en el siglo XX hubo un gobierno militarista. Un gobierno claramente militarista y no era una junta militar. No era una junta militar porque el gobierno en general estaba integrado por muy destacados, por cierto, pensadores, ideólogos, etcétera, pero encabezado obviamente por un general, que yo digo que es el primer priista antes del PRI, que demostró que para cierta forma de hacer política y de concebir la política, la forma es fondo. Y me refiero a Victoriano Huerta. El gobierno de Victoriano Huerta era un gobierno de civiles, producto de un golpe de Estado promovido, bueno, desde la Embajada de los Estados Unidos, probablemente el primer golpe de Estado promovido desde una embajada norteamericana. Y lo que es muy interesante, bueno, entre paréntesis, decir esto de la forma es fondo, Victoriano Huerta cuidó hasta el último elemento para llegar totalmente cubriendo las formas, ¿no? Cuando da el golpe de Estado, o hace que renuncien el presidente y el vicepresidente, se envía la renuncia al Congreso, de acuerdo a la Constitución, el Congreso acepta la renuncia, se nombra, pasa a ocupar el cargo el secretario de Relaciones Exteriores, que toma protesta,
renuncia inmediatamente después de nombrar como secretario de Gobernación al cuarto en relación a Victoriano Huerta. Renuncia, igual toma protesta ante el Congreso, se acepta la renuncia del sustituto, luego entra Victoriano Huerta, se cuidó la forma totalmente. Pero Victoriano Huerta creó un gobierno militarista. ¿Y esto qué significa? Que a la sociedad la militarizó. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a ser parte del Ejército. Pero esto no es una cuestión como decir, la Guardia Nacional pasó a ser parte del Ejército. No, significa que los estudiantes estaban obligados a cumplir funciones militares y eran sancionables de acuerdo al Código Militar. Entonces se les envió a combatir a los revolucionarios. Lo mismo se hizo con los obreros, se les militarizó y entonces cualquier obrero ya no podía ir ni siquiera a la huelga, sino faltar porque se consideraba deserción, ¿sí? Eso es la militarización, no lo que se está haciendo aquí. Lo que está haciendo aquí, a mi modo de ver, es que al ejército se le está poniendo a trabajar en actividades que qué bueno que se les pone a trabajar, de actividades de carácter civil, de administrativo. Antes teníamos y tenemos muchos casos conocidos aquí de lo que era la 15ª zona militar, de jefes que... Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con el tema. Okay. Esto es con Catalejo, una coproducción de Canal 44 del CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. Este tema es México militarizado, con la perspectiva de análisis de académicos de este centro universitario, el CUSH de la UDG. Bueno, y a medida que la información del hackeo a la SEDENA avanza, también se revela y queda claro que el ejército controla información, infraestructura, presupuesto, territorio, y que lo hace aparentemente sin control civil alguno. De hecho, la adopción de prácticas castrenses en instituciones formales y libres ya es una realidad. La transferencia de actividades, funciones y facultades civiles al Ejército y la Marina. Y 3, la transferencia de recursos asignados originalmente a instituciones civiles a las Fuerzas Armadas. De hecho, hay un estudio muy interesante que se llama Inventario Nacional de lo Militarizado, seguramente ustedes lo conocen, lo hizo el CIDE en la región centro. Resulta que este término de militarizado no es reciente. De hecho, en los últimos 15 años, el gobierno federal y los gobiernos locales han asignado por lo menos 246 tareas civiles a las Fuerzas Armadas, 138 a nivel federal y 109 a nivel local. Las Fuerzas Armadas se desempeñan cada vez más como contratistas y constructores del gobierno, básicamente. La militarización de la seguridad pública avanza y se profundizó desde hace 15 años, cuando tomaron mando de las direcciones de seguridad pública militares, por ejemplo. Ahí comenzó todo este proceso, que lo documenta muy bien el CIDE en este Inventario Nacional de lo Militarizado. Y entre 2007 y 2021 se han presentado 48 iniciativas para ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas. El partido que más iniciativas ha presentado en este sentido, pues es Morena. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, precisamente estaba yo señalando antes del corte, como antes los jefes militares de las zonas disponían del personal que a lo mejor no tenía nada o ninguna otra cosa que hacer, excepto andar persiguiendo guerrilleros y disidentes para construir sus casas. El que ahora esto sea institucional, sea reglamentado, pues es también como lo de la Guardia Nacional. Es un absurdo que fue el PAN gobernando, que llevó al ejército de manera directa y completa a las calles. Sabemos que desde Concedillo, pero se hizo de manera mucho más moderada. A partir de que el sargento Calderón se puso la cachucha, convirtió esto en un país en guerra, porque además lo asumió como una guerra del Estado contra delincuentes, ¿no? Imagínate. Entonces, desde ahí ya empezó mal las cosas porque metió al ejército a hacer unas tareas que no estaban contempladas para el ejército. Ahora sí las están contempladas. A mí me parece muy importante que el ejército deje de ser un organismo que lo único que se usaba era para reprimir mineros, para reprimir sindicalistas, para reprimir estudiantes, para reprimir normalistas, y pase a ser un instrumento más bien de una policía militarizada, como pasa en todo el mundo. La policía en todo el mundo tiene ya estas características de policía militarizada. Me parece mucho mejor que el ejército empiece en ese sentido a perder ese esquema de este ejército oscuro y represor y empiece
actuar a partir del, bueno, la Guardia Nacional es muy claro, también tiene que tener respeto a los derechos humanos, tiene que tener una serie de cosas que están en la propia ley que no estaban contempladas antes. Un ejército que no tenía capacidad de hacer mayor cosa si tuviéramos una guerra en el norte y que basta con enviar a la policía de Tapachula si tuviéramos una guerra con Guatemala. Entonces, ¿para qué queremos un ejército? La Armada es otra cosa, ¿no? Las fronteras marinas es otra cosa, por la piratería, etcétera. Pero este ejército, lo que habían hecho era que lo utilizaban de manera ilegal para reprimir disidencias, para reprimir movimientos sociales. El ejército tenía un papel destacado con el plan de N3 en tragedias. Y reprimir, claro, pues esa es otra cosa, y reprimir después delincuentes. El DN3 precisamente es ese tipo de acciones civiles que son muy buenas y que eran nada más muy ocasionales cuando había un temblor, cuando había una explosión de cohetes y destruía media población, etcétera. Pero ahora van a hacer, están haciendo cada vez más actividades de carácter civil, ¿sí? El que ahora construyan o administren espacios de carácter, digamos, que son patrimonio nacional, es muy diferente a que construyan las casas de los militares como lo hacían anteriormente, ¿verdad? Porque eso era corrupción. Como era peor que corrupción el meter el ejército a perseguir el crimen organizado, cuando eso no era una obligación, ni siquiera estaba en las atribuciones que tenía el ejército. Ahora ya las tiene. Entonces estamos transformando el ejército en una estructura mucho más, digamos, no solo legal, en ese sentido, en las actividades que realiza, sino mucho más apegada a una fórmula, yo diría, tanto entre civil y militar. Pero por supuesto, como digo, un Estado militarizado es el que tuvimos con Victoriano Huerta, que nada tiene que ver con lo que se está viviendo ahora. Y por otro lado, sí, el ejército sí está condicionado en los temas civiles a someterse a las leyes civiles. No pueden llevar a un detenido a un tribunal militar, por ejemplo, ¿sí? Y un militar que cometa un delito civil es sometido no a los tribunales militares, si no se realiza en funciones de carácter militar, y debe ser sometido a los tribunales civiles. Eso también es muy importante porque se acaba con ese manejo de fueros que el ejército haya mantenido prácticamente hasta hace unos cuantos años, ¿no? El problema, doctor, dicen los especialistas, es que todas esas facultades y atribuciones que se le han otorgado al ejército hay una normativa, como ya dijo el doctor Armando Zacarías, ninguna legislación, ningún reglamento, nada hasta ahorita que diga cómo va a ser el actuar de las Fuerzas Armadas en estas nuevas labores que le está encomendando la presidencia de la República, ¿no, doctor? Ese es un punto muy importante en el que se sostiene mucho el debate, no de cómo va a ser, sino cómo debe estar instrumentado y cuáles son las leyes suplementarias que vayan estableciendo esa regulación. Entonces, pues hay definitivamente una gran interrogante respecto a ese rol que está desempeñando el ejército, que poco a poco ha venido teniendo una presencia, más que el ejército, algunos de los altos mandos militares, como el secretario de la Defensa, que cada vez más se ve en un rol más de actitud política, casi partidista, que una actitud de el jefe de las Fuerzas Armadas del país. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos interesantes ahora es que algunos de los mandos que fueron a los que se les emitió una orden de aprehensión a raíz de Ayotzinapa, se presentaron a las instalaciones del ejército, no al Ministerio Público. Entonces dijeron, pues nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades, siendo las autoridades militares las que dan el primer paso. Entonces, bajo esa perspectiva, y esto, que son situaciones totalmente excepcionales, ya dentro de una dirección nacional de toda esta dimensión en la que puede participar las Fuerzas Armadas, entonces ahí es donde se va estableciendo esa perspectiva de cómo va a estar el funcionamiento si no está el mecanismo regulatorio o las leyes suplementarias o todas las disposiciones que vayan a establecerse para el funcionamiento entre ordenamiento civil y las estructuras militares. Entonces todos estos aspectos son en este momento una duda importante y se
se va avanzando ya en el procesamiento de todas las decisiones que se están tomando en el Congreso, pero sin los mecanismos regulatorios que permitan tener claridad de cuál va a ser el funcionamiento de esta nueva dimensión que tiene el país. Y además el secretario de la Defensa, precisamente a raíz del hackeo, se supo en el caso de Ayotzinapa que envió una carta al presidente donde intercede por uno de los generales que había sido involucrado y señalado como responsable de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, este es un tema. En el tema de la comparecencia, por ejemplo, el titular de la Sedena pospuso hasta nuevo aviso reunión con diputados para que lo habían citado para hablar sobre el hackeo, ¿no? Pero antes de seguir con este tema, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto precisamente porque el secretario de la Defensa dijo primero, si quieren hablar conmigo, vengan a mi oficina, y finalmente dijo, ni en mi oficina lo recibo, y pospuso la comparecencia. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, como mencionaba, el titular de la Sedena pospuso hasta nuevo aviso reunión con diputados que lo habían citado para hablar sobre el hackeo. Esto informó el diputado Sergio Barrera, jalisciense, de hecho es diputado por el municipio de Zapopan, que le fue notificado. Luis Crescencio Sandoval pospuso la reunión del 18 de octubre. El legislador de MC había pedido inicialmente una comparecencia y bueno, pues no aceptó. De hecho, este encuentro ahora pospuesto había sido agendado para el 18 de octubre a las 10:30 en las instalaciones de la misma Sedena. Y el secretario de la Defensa dijo, pues no, ahora ni siquiera en mi oficina los voy a recibir, y pospuso hasta nuevo aviso. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero yo insisto, ¿cómo es posible que el poder militar que surja al secretario de la Defensa, y son apreciaciones mías, lo nombró el presidente, a los legisladores los eligieron los ciudadanos? ¿Cómo el poder militar ningunea al poder civil elegido en las urnas? Bueno, doctor, yo creo que ahí hay una apreciación equivocada. En el Poder Ejecutivo lo encabeza el presidente y sus secretarios le responden directamente a él. En algunos casos sí tienen alguna relación con el Congreso, cuando son, por ejemplo, como el procurador, ¿no? O el fiscal, donde interviene el Congreso en su nombramiento, y hay un momento en el que pueden comparecer si lo decide el Ejecutivo, que es cuando se hace la glosa del informe. Pero este no es un gobierno parlamentario, este no es un gobierno que surja nombrado por el Congreso, sino que se elige al presidente directamente y él decide quiénes son sus colaboradores. Sus colaboradores, que son estos secretarios, responden directamente a él, no al Congreso. El Congreso puede citarlos y ellos pueden aceptar o no aceptar. Puede ser un acto grosero, puede ser una actitud de falta de sentido político, pero no es una acción irregular porque no está en ningún lado establecido que tenga que comparecer ante un Congreso ante el cual no tiene ninguna obligación. Su obligación es con el presidente. El presidente responde a sus electores. No fue tampoco nombrado por el Congreso. Aquí en este país tenemos un modelo pues muy presidencialista además, y presidencialista basado mucho en el modelo gringo, en el que el Poder Ejecutivo tiene exceso de atribuciones y los otros dos poderes menos. Ha habido, desde con Zedillo, él trató de hacer un mayor equilibrio, pero bueno, esto sigue siendo una realidad. Y lo que sí es claro es que los colaboradores del presidente, en general, le responden directamente a él, no al Congreso, ni tienen por qué hacerlo. Como digo, es un acto de buena voluntad el presentarse, informar, discutir. O sea, digamos entonces que el secretario de la Defensa no tuvo buena voluntad. No tuvo voluntad y podía decirse hasta su respuesta grosera, ¿no? Pero yo me quedaría con eso solamente. Muy bien, básicamente, pero es un tema importante que hasta el momento no se ha aclarado, el tema del hackeo a la Sedena. Es un tema que ha sido minimizado incluso por el presidente de la República. Y bueno, cuando en Chile se supo del hackeo de servidores del Correo de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa regresó a Santiago de Chile y el jefe del Estado Mayor renunció. Claro. En Chile, ¿no? Y aquí en México el presidente se rió y culpó de todos sus adversarios políticos, como siempre. Sí, es un tema que no debe ser minimizado porque cuando menos ya debería reconocer el presidente que los hackeos le están causando
cuando menos incomodidad por los temas que están surgiendo. En este caso, ciertamente el tema del hackeo, que ya ha sido reconocido por las autoridades militares y por el presidente de la República, pues es un hecho consumado. Aquí el problema viene en qué es lo que se va a hacer con esa información, que son verdaderamente cantidades 6 terabytes. Terribles de información, y no hay ningún contexto para ninguna de ellas, ¿no? Entonces, allí es donde sí habría una responsabilidad institucional para tratar de regular y contener todos estos esquemas que van a dar lugar a todo esto, a toda una gran serie de interpretaciones que cada quien puede hacer en función de segmentos de información que son los que vamos a tener. Y ciertamente dentro de esta perspectiva en la que se está tratando de establecer por lo menos un mínimo de opacidad, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo una estructura esencialmente cerrada de información y una imposibilidad de entrar dentro de este territorio, que las Fuerzas Armadas sí vienen a constituir un elemento muy importante en la seguridad nacional, pero como parte de una estructura, de un poder establecido, pues no sé si son las Fuerzas Armadas. En todo caso, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de estar en un momento dado respondiendo de manera efectiva los requerimientos que la sociedad está solicitando en su carácter de representación. Allí no puede evitar este elemento de representación. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es que va a haber una serie de elementos bastante fuertes de negación por parte de las autoridades militares en razón del proyecto de seguridad nacional y de seguridad pública. Y por otra parte, la necesidad de apertura por parte de la sociedad. Y esa es una de las promesas que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional, de generar un esquema de mayor apertura. Y lo que está sucediendo es que ciertamente hay un matiz muy importante entre qué es lo que se va a informar y qué es lo que no se va a informar. Entonces ahí definitivamente va a tener un costo político en algún momento, en términos de la mayor opacidad o la mayor claridad que se tenga de estos elementos que pues ya han generado diferentes tipos de controversias, sobre todo en el tema del expediente Ayotzinapa, que no ha dejado mucha claridad en este momento, y lo que sí estamos viendo es una gran controversia muy profunda que se está dando entre la claridad y la opacidad. De hecho, en las mañaneras, un periodista, que sí es periodista, no de los que van ahí invitados por la presidencia, le preguntó de qué privilegios gozaba el secretario de la Defensa, que no asistía a una comparecencia. Y el presidente dijo, es que ese no es tema, el tema es que el peso está súper fuerte y es una de las monedas que no se ha devaluado en el mundo. O sea, por supuesto que es tema todo lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, también dijo el presidente, en este gobierno no se espía, y a raíz del hackeo, se comprobó que el ejército comprobó este sistema Pegasus para espiar a ciudadanos y que tiene catalogados ahí como grupos con posibilidad de perpetrar actos de interferencia ilícita. Bueno, ahí aparecen desde Al-Qaeda, el Estado Islámico, el Cártel La Familia, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Caballeros Templarios, el Cártel Guerreros Unidos, el Cártel de los Beltrán Leiva, el Cártel del Centro, el Cártel Unión Tepito, pero no aparece el Cártel de Sinaloa. Qué casualidad, ¿verdad? Y luego también resulta que tiene como posibilidad de perpetrar un acto de interferencia ilícita a los familiares de niños con cáncer. Bueno, esto se entiende porque hasta López-Gatell los acusó de golpistas, ¿no? Y luego madres usuarias de guarderías infantiles, colectivos feministas y colectivos que exigen paz y justicia y que están siendo espiados y dan un seguimiento especial por la Secretaría de la Defensa Nacional. Doctor, pero sí, dicen que en este gobierno no se espía, que ahora hacen inteligencia, trabajos de inteligencia. Definitivamente es condenable el que se esté espiando a luchadores sociales, a políticos. El ejército lo ha hecho siempre y de manera realmente brutal. Yo en el 88, un profesor universitario que colaboraba con nosotros en el movimiento del Frente Democrático Nacional, Benito López Astorga, fue secuestrado por la inteligencia militar, torturado, prácticamente lo mataron y lo resucitaron.
Y eso es lo que hacía el ejército desde entonces y desde más atrás. Esperemos que ahora deje de hacer eso, efectivamente. Pero claro, tiene toda una trayectoria, una historia de este tipo de acciones. Y Pegasus es una compra que hizo y que utilizó para espiar a la sociedad y a los disidentes y a los críticos y meterse en la vida privada de ellos, el señor Peña Nieto. Claro. Y el ejército, pues por supuesto, estaba al servicio de Peña Nieto como lo ha estado al servicio de todos los presidentes. La apuesta de López Obrador es que ahora lo obedece a él y la orden de López Obrador supuestamente es que se respetarán los derechos humanos y esperemos que eso contribuya. Pero por supuesto que hay acciones que son repudiables. Que este sistema Pegasus se compró en el 2019 por la Sedena, ya en la administración de López Obrador. Bueno, yo entendí que eran de 2016 la compra, pero a lo mejor... En el 2019, ahí está el hackeo. Ok. Lo que te digo es que hay actos evidentemente que están mal. No sé hasta dónde el gobierno de López Obrador sea capaz de pararlos. Yo sí soy partidario de que el ejército debe de ver reducidas sus actividades político-militares y centrarse mucho más en estas actividades cívico-administrativas. Qué bien el DN3, perfecto. Qué bueno que administren el aeropuerto. Qué bueno que construyan puertos. Eso sí. Pero qué malo que sigan realizando actividades de espionaje sobre líderes sociales, sobre activistas, sobre políticos. No les corresponde y están cometiendo un delito realmente. Y sí es importante ahí exigir al gobierno de López Obrador que empiece a ponerles un alto en ese sentido. A mí me alegra mucho, por cierto, que hay un general en la cárcel por Ayotzinapa, cosa que nunca había pasado en este país. Lo que sí se reconoce es que ya hay supuestamente 2 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República por estos casos de espionaje. Y como usted dice, qué bueno que el ejército haga labores de administración, de constructor, sí, pues desde el ámbito civil. Me parece muy bien también, pero que no se escuden en el fuero militar para luego hacer cosas que transgreden el ámbito civil. Eso sería muy importante. Totalmente de acuerdo. Ese es el punto crítico que hay respecto de la intervención. Perdón, doctor, lo voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, continuamos en Catalejo, nos quedamos con el doctor Armando Zacarías, que yo mencionaba que precisamente es bueno que el ejército, si así lo deciden, comience a tener atribuciones civiles, pero que no se escuden en el fuero militar para luego transgredir esas responsabilidades o violar esas responsabilidades civiles que puedan desempeñar y que puedan cometer actos de corrupción o actos de algún otro tipo y que luego se escuden en el fuero militar, doctor. Ahí es donde entra una serie de controversias en términos de si la sociedad civil o las estructuras civiles realmente están incapacitadas para desarrollar todas las funciones que la dimensión civil requiere. Entonces el ejército aparece como un actor más, está interviniendo dentro de una zona que tiene un amplio espectro que en este momento, bajo la perspectiva de evitar un mayor nivel de corrupción, aparece el ejército como un actor en una situación de mera coyuntura. Entonces, bajo la perspectiva regularizada de actividades, el ejército se va a estar haciendo cargo de operaciones civiles cuando hay toda una trama extraordinariamente amplia en la sociedad para hacerse cargo de este tipo de proyectos. El problema aquí es no tanto la operación civil que pueda tener el ejército, porque como decía, es un actor más y tiene que competir con los demás. El problema es cómo va a quedar el espectro de la seguridad nacional y de la seguridad pública, el espectro de las actuaciones de la rendición de cuentas, que hasta este momento ha sido uno de los puntos más oscuros que tiene las Fuerzas Armadas, y en esa
cohabitación que tendría las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles, cuáles serían los esquemas de operación y cuáles los de rendición de cuentas. Definitivamente, cualquier estructura civil está obligada a establecer un mecanismo de rendición de cuentas que el Ejército hasta este momento no ha desarrollado. Incluso dentro de todo este esquema del hackeo que hizo la guacamaya, estaba la propia ficha que presentó el presidente de él mismo, de lo que hacía el Ejército en los años 70 y cómo estaba categorizado él, cómo estaban los elementos a partir de los cuales se evaluaba el comportamiento de él como candidato en Tabasco. Y bueno, pues esto nos hace pensar que el esquema es mucho más extenso y la gran perspectiva es, como acaba de decir el doctor Tamayo, que el Ejército haga lo que sea, pero que no siga haciendo este tipo de seguimiento de líderes sociales, de líderes importantes que se requieren en esta confrontación de ideas de una sociedad abierta. Teniendo este tipo de esquemas, pues no se contribuye definitivamente a un desarrollo de un esquema democrático. Muy bien. A ver, uno de los argumentos y el principal argumento que han señalado para que la Secretaría de Defensa Nacional pues siga, o el Ejército siga en las calles hasta el 2028, fue que, bueno, combatir la inseguridad, darle precisamente este esquema de seguridad a la población, reducir el índice delictivo, combatir a los cárteles de la delincuencia organizada. Pero esto se ha comprobado que no ha sido así, incluso desde el 2006. La cifra de delitos va en aumento sexenio tras sexenio. Y como yo leía por ahí, Felipe Calderón le abrió la puerta al Ejército, Peña Nieto los invitó al comedor, pero a López Obrador lo que quiere es entregarle las llaves de la casa totalmente. Pero esto no va a contribuir, y las cifras lo dicen, a que reduzcan los índices delictivos. De hecho, datos de la propia Secretaría que se han entregado vía transparencia indican que en 15 años el total de efectivos desplegados pasó de 37,000 a 90,000, un incremento de 141%, en tanto que en tareas de seguridad pública el Ejército de las Calles ha duplicado en territorio nacional sin que la violencia baje, y por el contrario, los homicidios se han disparado en 240.84%. Entonces, ¿para qué el Ejército en las calles? Si se ha comprobado con cifras y datos estadísticos que no ayuda en nada a reducir la incidencia delictiva. A ver, ese fue un gran problema provocado por el gobierno de Calderón. Sí, por supuesto. Ahora no puede simplemente regresarse al Ejército cuando además la Policía Federal estaba totalmente corrompida y penetrada. Y lo que se tiene que hacer, y lo está haciendo, bueno, y por eso la Guardia Nacional, es regular a través de una estructura entre civil y militar, por eso hablo yo de policía militarizada, que es la Guardia Nacional, donde se establecen las funciones. Y aun cuando sea dirigido por la Secretaría de Defensa en este momento, no deja de rendir cuentas de acuerdo a la ley civil, ¿sí? La Guardia Nacional no rinde cuentas como un cuerpo militar, ni actúa en función del fuero militar, actúa en función de la legislación penal, civil, etcétera, que corresponda, y queda subordinada en las funciones, digamos, de carácter represivo o hacia la delincuencia, a el Poder Ejecutivo por la vía de la Fiscalía y en este caso de los Ministerios Públicos. No actúa de manera autónoma. Entonces, sí hay una regulación que no existía anteriormente y se legalizó y se establecieron límites que no los tenía. Cuando tú dices que el Ejército entre, en la época de Calderón, pues entra ya como está entrando en la ilegalidad, pues la ilegalidad no tiene límites. Entonces podía hacer lo que quería. Y se cometieron barbaridades tremendas. Bueno, ahora sí está obligado a seguir ciertos protocolos al respeto a los derechos humanos, etcétera. Que los violen a lo mejor sí, pero hay que denunciarlos y se les sancionaría de ser así. Porque ahora sí hay una ley precisamente de la Guardia Nacional. Es decir, ya el Ejército no está en las calles simplemente porque el sargento Calderón y el payaso Peña Nieto decidieron que iba a seguir en las calles pasando por encima de la Constitución, ¿sí? Muy bien, doctor. Bueno, pues definitivamente es un tema controvertido porque todavía no conocemos los instrumentos legales de operación para
para este procesamiento y pues es la gran incógnita que hay en este momento. Las acciones de varios de los líderes, como decía, de las Fuerzas Armadas, que tiene más una perspectiva casi de relaciones públicas y de partidistas políticamente, pues hacen pensar que qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, ¿no? En este momento. Entonces, no hay que confundir a esa estructura digamos, de liderazgos o de presencia mediática que están teniendo muy pocos miembros de las Fuerzas Armadas, empezando por el propio secretario de la Defensa, y el corporativo y la estructura ya institucional de las Fuerzas Armadas, que opera de una manera no exactamente en los mismos términos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es una gran incógnita, y en este momento lo que sí podría decir es que, a diferencia de la perspectiva que se tiene de un gobierno militar, pues tenemos una Constitución que todavía constituye el elemento que regula y estructura el funcionamiento del país. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa a breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, ya en la parte final de Catalejo me gustaría escuchar sus conclusiones luego de que lo que mencioné, básicamente las cifras y los datos estadísticos señalan que la presencia del ejército en las calles no ha ayudado en mucho a disminuir la incidencia delictiva. De hecho, esta administración del presidente ya rebasa 130,000 personas asesinadas entre feminicidios y homicidios dolosos. Estos son datos del Gobierno de México y no los estamos inventando nosotros. Son cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La presente administración son asesinadas en promedio 34,500 personas al año. Y el ejército, ¿para qué lo quieren si no va? Ahí están las masacres. Hemos visto varias masacres recientemente. ¿Y el ejército qué ha hecho? La Guardia Nacional llega después a resguardar la zona. ¿Para qué? ¿Qué va a resguardar cuando ya hay 12 muertos o 20 muertos? ¿Qué resguarda? ¿Cuál es la solución? ¿El ejército es la solución? Pues hasta ahorita no lo ha demostrado, doctor. Bueno, sí, acabamos de tener un evento en Guerrero, una masacre muy cerca de... pero ya no había masacres, dicen, en las mañaneras, ¿no? No, bueno, lo que está pasando es que seguimos manteniendo una estructura meramente reactiva y todavía no encontramos un mecanismo que realmente defina técnicamente y resuelva apropiadamente todo el mecanismo de regulación de este tema de violencia que está penetrando nuestro país, que como efectivamente ya se ha planteado, no es un problema de este régimen administrativo, sino es un problema que ya tenemos aproximadamente 20 años con niveles extraordinariamente muy fuertes de penetración del crimen organizado en nuestro país y de una falta de contención que no es exclusivamente un problema del ejército, sino ha sido un problema en el que no se ha establecido una dirección en la que haya una participación civil y una participación militar que permita contener, no de una manera reactiva, sino desde una perspectiva del trabajo de inteligencia debidamente estructurado. No lo hemos tenido y las administraciones hasta este momento lo que han presentado son intenciones muy importantes que se cortan en el periodo sexenal. Entonces, esto requiere realmente un seguimiento de largo tiempo y que independientemente de los colores partidistas de cada una de las administraciones, haya una estructura de dirección, de coordinación y de contención de todo lo que tiene que ver con el problema de la inseguridad de nuestro país. Entonces, ciertamente no es un problema de este momento, pero hasta este momento no ha habido resultados eficaces en ninguna de las administraciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, con relación a la creación de la Guardia Nacional en 2019, que sustituyó a la Policía Federal, resulta que desde el 2019 a la fecha las quejas por violaciones de derechos humanos crecieron
83.94% según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que yo pensaba que ya no existía, pero parece que sí, ¿no? Bueno, la corporación depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya presencia se extiende en las calles hasta el 2028. Son solo datos, ahí están los datos. Y dejo otros datos también. Entre los crímenes que se han cometido, en el que han participado la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, recuerdo nada más, Tlatelolco, ¿no? 1968. Acteal 97, Tlatraya en 2014 y Ayotzinapa 2014. Así es. Doctor, pues ese es, ¿para qué queremos ese es al el tipo de ejército en las ejército que calles? no queremos. Es el ejército que queremos que desaparezca. Lo que queremos es un ejército de paz, un ejército que apoye a las necesidades de la sociedad, que cumpla funciones de carácter de seguridad pública, que se convierta prácticamente en una policía militarizada, que se sujete a normas y a leyes y reglamentos de orden civil en ese sentido, y que en este sentido también desaparezcan los fueros. Que sí, realice actividades de inteligencia, y en ese sentido la inteligencia implica también intervención de teléfonos, etcétera, de la delincuencia, no de líderes sociales, no de líderes políticos, no de disidentes, que es lo que siempre ha hecho. Yo por eso dije, el ejército desde el 47 es un ejército que se ha utilizado para represión al pueblo. Esperemos que ahora sea un ejército que ayude a construir un México para ese pueblo, con administración, con obras, etcétera, y que cumpla funciones de seguridad, porque ahora ya hay una ley que le permite, sin violar la ley, sin violar la Constitución, precisamente con esta ley de seguridad pública y con la ley de la Guardia Nacional. De tal manera que yo creo que la clave está ahí. Y hablando de datos, ya lo hemos visto en programas anteriores en que hemos estado también, en los últimos meses, Toño, ha habido una disminución de delitos de alto impacto de manera significativa, y tomando como referente el último año de Peña Nieto y los últimos meses, digamos, de este año, vemos que hay una baja consistente, que ya no es, que no es de un 1% ni de un 3%, llega al 12%, llega al 17%, en la Ciudad de México incluso se calcula de un 40%, es decir, sí hay resultados que todavía, por supuesto, no, así como esto no creció de la noche a la mañana, no va a disminuir y a desaparecer de la noche a la mañana, pero ya está viendo resultados. Y creo que eso es lo que hay que también considerar, y tendremos que hacer el balance pues al término del sexenio, obviamente. Sí, estoy de acuerdo con usted, doctor. El problema es que van más ya 130,000 personas fallecidas. Sí, claro, pero no son del sexenio de López Obrador. En el sexenio de López Obrador. Los 130, no. 130,000, ahí están los datos Bueno. del secretario ejecutivo. Y otro tema también que quizá ustedes, y también depende cómo se analicen las cifras y cómo se hace el contraste de cifras. Por eso a veces se habla en forma mañosa que han reducido en la Ciudad de México en 40% los delitos, cuando la realidad es otra. Depende cómo se haga el análisis de las cifras y cómo se hagan el contraste, ¿no? Y yo quisiera nada más cerrar con algo que ustedes seguramente ya conocen. De hecho, estoy seguro que lo conocen, y hay que darse una vuelta por la historia de lo que ha ocurrido en los países sudamericanos, donde han tenido gobiernos militares. En 1973, en Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry entregó el poder a los militares con el pretexto de la amenaza que representaba la guerrilla de los Tupamaros, ¿no? Sí, fue un golpe Después de se Estado. supo que las Fuerzas Armadas lo que estaba ocurriendo en realidad es que venían chantajeando al poder civil desde 1971. Son datos nada más, lo venían chantajeando. Y tomó 12 años para que Uruguay transitara de vuelta a un régimen democrático, y casi 40 para que Bordaberry y otros se enfrentaran a cargos por lo que hicieron en 1973. Ahí dejo nada más estos datos por lo que se pudiera ofrecer. Sí, nada que ver con esto. Obviamente en los 70 hubo muchos golpes de Estado, y en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, una complicidad de algunos gobiernos. El de Bordaberry o el caso de Isabel Perón también, ¿no? Nada que Con el ver. ejército, nada que ver con lo que está pasando, para nada. Doctor. No. Pues es muy difícil retrotraer la década del 70 en América del Sur y América Central para analizar lo que está pasando en México. Las condiciones son muy distintas, los escenarios son muy diferentes, y en definitiva creo que no es para nada el caso mexicano. Lo que está sucediendo ahora es una crisis, o por lo menos factores de transición institucional
que sí son preocupantes desde el punto de vista de lo que representan particularmente las instituciones militares. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Le agradezco, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH. También, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Gracias. Y muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.